Hola, hoy aprenderás cómo responder preguntas utilizando las cartas españolas. Bienvenidos a la clase número 1 de este curso. Comencemos. Aprender a responder preguntas utilizando la baraja española es como responder la mayoría de preguntas que te pueden hacer durante toda tu vida. En algunas ocasiones utilizarás como respuesta un simple sí o un simple no, pero en otras ocasiones, dependiendo de la pregunta, darás respuestas un poco más amplias sin utilizar necesariamente las palabras sí o no y dando un poco más de información. Entonces, en este curso te voy a enseñar paso a paso a proporcionar ambos tipos de respuestas utilizando varias herramientas. Entre estas herramientas que vas a aprender están una serie de claves que, si las ubicamos en una pirámide de conocimientos, estarían en la cúspide de la misma. Por lo tanto, necesitarás también una base de conocimientos que sostengan dicha cúspide. ¿Cuáles son entonces esta serie de claves que forman parte de una serie de herramientas? Aprenderás que para responder preguntas con las cartas españolas, al igual que existe un sí o un posiblemente o un tal vez o un puede ser, existen lo que yo llamo cartas positivas que te pueden estar dando estas posibilidades de respuesta. También aprenderás que así como existe un no por respuesta o un quizás no se puede o que se presentan obstáculos que vencer, existen lo que yo llamo cartas negativas que van a representar lo antes dicho. También aprenderás que para dar una respuesta existen variaciones de las mismas, que dependen mucho no solo del tipo de preguntas, sino que también de la posición que aparezcan las cartas. Verás cómo la información es diferente cuando, por ejemplo, una carta que es positiva aparece al inicio, en el medio o al final de la tirada. En cada posición, la información que nos proporciona será diferente. Y el otro aspecto que se debe tomar en cuenta dentro de las variaciones es el resto de cartas que aparezcan en la tirada, ya que éstas te pueden dar información adicional a una respuesta positiva o incluso darte una respuesta, aunque no esté presente ninguna carta positiva. Y es aquí donde entran en juego los conocimientos ubicados en la base de la pirámide, y que son todos los conocimientos adquiridos en el curso de cómo leer las cartas españolas que les di anteriormente, ya que la interpretación de las cartas para dar una respuesta es también un factor clave. Si es primera vez que ves uno de mis videos y no has recibido el curso, puedes suscribirte a mi canal, donde encontrarás el curso completo y gratis y aprenderás a leer las cartas españolas desde cero, paso a paso. Porque para hacer las interpretaciones de las respuestas, deben conocer el significado de las cartas, tanto en forma individual como de algunas de las combinaciones. Bien, para comenzar entonces en este excitante viaje de preguntas y respuestas, vamos a comenzar por aprender cómo es que se realizan las preguntas. Una vez hemos terminado de hacerle la lectura de las cartas a nuestro consultante, tal y como se los enseñé en el curso, pues vamos a devolverle el mazo al consultante para que éste lo barajee. Y una vez terminado de barajear, el consultante debe de poner sobre la mesa 3 grupos de cartas, o sea, debe hacer 3 cortes. Con estos 3 grupos de cartas va a poder realizar 3 preguntas, una pregunta por cada grupo de cartas. Las preguntas
deben ser formuladas de tal manera que se pueda responder como sí o no, solamente para responder sí o no. Cuando el consultante dice la pregunta, pues va a escoger al mismo tiempo el grupo de cartas con el que se le va a contestar esa pregunta. Si por ejemplo el consultante con la primera pregunta elige este grupo de cartas, pues es con este grupo con el que le vamos a contestar dicha pregunta y así sucesivamente. ¿Cuáles son las cartas a las que yo les llamo positivas? Pues definitivamente una de ellas es el as de oros. Recuérdense que el as de oros es la mejor carta que nos puede aparecer en el naipe. Entonces, cuando esta carta aparece en el grupo de cartas en la que se ha hecho una pregunta, pues la respuesta es un sí definitivo. Lo que pasa es que la información va a variar dependiendo si esta carta aparece al principio, al medio o al final de esa tirada. Y también podemos ampliar la información de la respuesta dependiendo del resto de cartas que aparezcan junto con este as de oros en la tirada. El resto de cartas que les voy a mostrar no representan un sí como respuesta, así como el as de oros, sino que lo que representan es como una esperanza positiva en la respuesta. ¿Cuáles son estas cartas? El as de copas, que representa la casa, el 6 de copas, que representa sorpresas, el 7 de copas, que es éxitos o satisfacción, el 4 de oros, que representa un regalo o un objeto valioso, y el 5 de oros, que representa alegrías. ¿Y a qué le llamo yo cartas negativas? Quiero que les quede claro que estas cartas no representan un no como respuesta, sino que lo que representan son obstáculos que se pueden presentar para que algo se realice o se lleve a cabo. ¿Cuáles son estas cartas entonces? Son el 5, el 6 y el 7 de espadas, y también pueden representar cartas negativas algunas de las combinaciones, como por ejemplo las combinaciones que representan el divorcio o la separación, como son el as y el 7 de espadas unidos. Entonces, como les decía, estas cartas no representan un no en la respuesta, sino que representan dificultades, peleas, separaciones, obstáculos, lágrimas, mortificaciones, dificultades. No es un no, no representan un no, así como las cartas anteriores que les mostré como positivas no representan un sí, a excepción del as de oros, que sí representa un sí definitivo como respuesta. Lo que pasa es que todo esto depende del tipo de pregunta a contestar, de las cartas que aparezcan y de la posición en que aparezcan. No se preocupen, que todo esto lo irán entendiendo poco a poco a medida vayamos avanzando en el curso. Y para que ustedes entiendan todo lo que les he dicho en este video, he diseñado una serie de videos en las que iremos contestando las preguntas más frecuentes con respecto al amor, al trabajo, dinero, negocio o propiedades, y a la salud, porque la única forma de que me entiendan qué es lo que les estoy diciendo en este video es a base de ejemplos y de ir interpretando esos ejemplos. No se preocupen, les aseguro que al final del curso podrán responder todo tipo de preguntas. Hasta el próximo video y espero que no se lo pierdan.